eh, sus propios principios de cada uno de ellos, que eso es lo que en realidad creo que les va a agregar valor y no, porque el antecedente histórico, pues ahí ya tienen el documento y lo pueden leer en caso se les, les dé duda qué pensaban los egipcios de este tema, ¿verdad? ¿Les parece? Sí, yo creo que sí ya está un poco amplio, a lo mejor seguimos, ¿verdad? Va, buenísimo, buenísimo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar una consulta leak de 10 líneas debe ser la definición. Sí, de 10, de 15, espérenme, se me activó el Siri, ok. De 10, de 15, mínimo 10. Recuerden que son con sus propias palabras. Acá lo que yo necesito es que ustedes como que entiendan la definición principal, que es derecho registral. En caso les pregunten, pues ya tienen su definición propia. O los que les gusta escribir, pues ya tienen un antecedente para empezar a crear sus definiciones y crear sus libros. O para exámenes, o no sé. Pero es algo que regularmente cuando uno forma, se queda. No cuando uno lo lee de alguien más, pues es como, ok, lo leí y ya se me olvidó. Entonces esto es un ejercicio muy bueno, porque son palabras propias. Buenísimo. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de lo que vimos el día de ayer o con el tema de la lectura? Vic, yo solo tengo una duda ¿Sí? respecto a la definición del derecho registral. ¿Se entrega mañana o hoy? Yo les di plazo para mañana. Ah, va. Gracias, Lick. Ujú. Mañana 7, ¿verdad? Sí, mañana 7. Es súper sencilla la tarea. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Va. Miren, pues, de acuerdo al cronograma del estudio, nos toca el siguiente tema, que son los sistemas registrales. Y en los sistemas registrales, pues entra el sistema germánico suizo, francés, australiano, español y guatemalteco. Pero también yo les voy a compartir la lectura de los sistemas registrales porque es un tema comparatorio, perdón, de un cuadro comparativo sobre un sistema hacia el otro y cómo es nuestro sistema guatemalteco y todo eso. Entonces es una lectura también bien corta, esta sí es súper corta. En un cuadrito ustedes pueden identificar las similitudes o diferencias que creo que les puede llegar a agregar valor, pero lo vamos a ir viendo más adelante cuando descubramos las funciones de cada registro y cómo podemos compararlos con otros registros como lo hicimos el día de ayer, que lo que me faltó el día de ayer solo fue, o lo que vamos a ver más adelante, fue mencionarles cómo funciona el registro de la propiedad intelectual y cómo funcionaría un registro como el arreglo de Madrid, ¿verdad? ¿Cuáles son esas similitudes o diferencias que nosotros tenemos que entender para poder utilizar este tipo de registros? Entonces creo que eso es lo que más les va a aportar, no necesariamente un sistema registral germánico o francés, que tiene ciertas características que sí nos impactan, pero es mejor verlo ya en un comparativo, ya decir, bueno, voy a usar ¿cómo se llama? El registro de la propiedad intelectual o uso el del arreglo de Madrid. Entonces, ¿cuál es la similitud? ¿Qué sistema es el que está usando uno? Entonces ya lo vamos a ver más en vivo. Entonces, Vivian, buenas noches. Va a pasar la asistencia. ¿Sí me están escuchando o no? Sí, licenciado. sí, Lex, se la escucha. Sí, licenciado. ¿Licenciado para la asistencia? Ah, sí, yo creo que ya se los enviaron ahorita. Va, entonces lo que vamos a ver el día de hoy son los principios registrales, ¿sí? Más que todos los principios registrales, si me puedes pasar a la próxima, por favor. Licenciado, buenas noches. Fíjese que la asistencia dice que ya no permite más respuestas, no permite llenar la asistencia. Ok, ahí ahorita Vivi les va a mandar otra.
Un error de cálculo. Principios registrales podemos poner en la asistencia, ¿vale? ¿Cómo? Principios registrales podemos poner en la asistencia como Sí, tema. sí. Gracias. Dice Sheila, perdón, dice... Perdón, Lick, no hay tema para consignar, solamente la pura asistencia. Ok, gracias, Es más compañera. fácil todavía. Ali me preguntó si los sistemas registrales es igual a los principios registrales y no. Le voy a definir que es un sistema registral. Más que todos los sistemas registrales es a la forma que se coinciden y llevan los registros públicos, y en los países más desarrollados de esa temática los sistemas registrales se clasifican atendiendo a los efectos que produce lo inscrito frente a otras personas. Quiere decir que más que todo lo que les decía ayer, ¿verdad? Que el sistema registral es el sistema que va a definir cada país para poder pues llevar esa gestión en el territorio que apliquen. Los principios registrales, como bien dice acá, son las directrices, lineamientos o reglas más generales del derecho registral que inspiran un conjunto normativo y contribuyen a la inteligencia de interpretación de las reglas particulares, orientando el funcionamiento de los registros. En nuestro país, la mayoría están regulados en la Constitución Política de la República, Código Civil, Código de Comercio, Ley de Garantías Mobiliarias, Ley del RENAR y Código Notariado, entre otros. Entonces, a la que me hizo la pregunta, no es lo mismo. Está el sistema, que el sistema es como que el método, ¿sí? Y los principios, tal y como dice, son las directrices, lineamientos o reglas más generales que le dan vida. Es como una ley, ¿verdad? O sea, los principios procesales o los principios de, ¿cómo se llama?, de registro, o los principios constitucionales, que más que todo son un poquito más de, más, alguien puede apagar su micrófono, es que lo escucho ahí con la, es Darlene Duque. Darlene, por favor. Entonces, no, Darlene, no tenga pena, yo cuando quiera hablar, ahí lo enciende. Entonces, por eso le digo, el principio es como de donde partimos para realizar este tipo de análisis que nos inspiran a crear ciertas normas, directrices, lineamientos. Entonces, como les digo, igual yo les voy a mandar el documento de los sistemas registrales, que a lo que voy yo es una comparación. Entonces tampoco quiero perder mucho tiempo ahí, porque como les digo, me interesan más otros temas, darles adelante para que sea más robusta la información y que les dé un poquito más de valor. Entonces, me puede pasar a la próxima. Va. Como en todo tema, pues los principios se clasifican, ¿verdad? Y como siempre lo hemos visto, ustedes ya son pues estudiantes de derecho que ya están por salir. Entonces, siempre hay una clasificación y el primero que vamos a ver es el principio de inscripción. Si en caso yo estoy hablando y ustedes tienen alguna duda o consulta, por favor, interrúmpanme o levanten la mano, pues, o escríbanme en el chat. Disculpen, Elic. Sí. Esta información la va a mandar mañana, ¿va? No, esa de una vez, ahorita terminando. Va. Te las Okay, envío. gracias. Disculpe. No tenga pena. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces sigamos. El primer principio que vamos a ver ahorita es el principio de inscripción. A ver, Carla, que tiene la cámara, léame el primer párrafo. ¿Qué dice? Licenciada, ahorita se lo leo. En el caso del derecho registral inmobiliario se refiere al comienzo de todo complejo sistema de folio real, relaciona con el proceso de inmatriculación, que sería ingreso de un bien por primera vez en el registro. Ok, ¿qué entiende por eso? Que es cuando hay una finca matriz y es el primer registro que uno va a realizar. Ah, buenísimo. Buenísimo. Entonces, este es el génesis de este principio. Esa acción de donde tenemos un bien o una cosa, o la cosa, como decía las definiciones del derecho de forma doctrinaria, ¿verdad? La cosa que no sabemos qué hacer. Entonces, el primer paso para el tema es el principio de inscripción.
que es el comienzo, se podría decir, que nosotros, en este caso, como yo les dije al inicio, nuestro derecho registral ha sido como muy, no ha evolucionado mucho en temas doctrinarios, y entonces regularmente todo lo tiran al registro de la propiedad. Fíjense, ahí se van a dar cuenta, la legislación es bien formalista el tema, y hay leyes que se están como que saliendo en estos últimos años, donde van como que cambiando esa temática, pero regularmente cuando empezamos a estudiar los principios iban muy arraizados al tema inmobiliario de bienes. Sí, Francisca. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Con una consulta. Este principio es el que indica también que, bueno, no sé si sea relacionado, sea aparte, no sé, pero el que dice que primero el registro, primero el derecho. No. No, Ahorita porque lo eso vamos es a el ver más notariado, adelante. ¿verdad? Sí, mira, pues, no, lo vamos a ver ahorita adelante, pero Ok. muy buena su consulta, ya que me habló. ¿Tiene el Código Civil abierto o no? No, pero lo tengo a la mano. Va, búsqueme el artículo 1131 y se lo leas a los compañeros, por favor, y vamos ahorita a analizar el segundo párrafo de esta definición. Ok. Ya les mandé la legislación también, ahí les voy a empezar a actualizar mientras vayamos avanzando toda la legislación que ustedes necesitan saber, ¿oyeron? Es el 1131, ¿verdad? Ajá, así es. Dice reformado por el artículo 83 del Decreto Ley 2018. Bueno, vamos a omitir esto. Dice si la finca... permítame. No tengo pena. Tranquila. Solo le bajo volumen a la televisión. Ok, La dice... compu y la tele encendida. Es Maravilla, que... No, pero es que la televisión es para el niño. para el... Sí, entonces dice si la finca es rústica o urbana, su ubicación indicado el municipio y departamento en que se encuentre, área, rumbos, azimuts o coordenadas geográficas debidamente georreferenciadas al sistema geodésico nacional. Medidas lineales y colindancias, su nombre y dirección si lo tuvieren. Tales datos se expresarán en el documento que se presente para su inscripción en el registro de la propiedad respectivo. Y en los planos que podrán... No, sí, así, perdón. Ok, en los planos que podrán ser realizados por ingenieros civiles, arquitectos e ingenieros agrónomos que se encuentren colegiados activos en la República de Guatemala. Se exceptúan de las obligaciones de presentar planos firmados por los profesionales indicados. Los casos de titulaciones supletorias y desmembraciones de las fincas rústicas menores de 7,000 metros cuadrados. Y las urbanas que se localizan en aquellas poblaciones recónditas del país en que no fueren posibles localizar a uno de los profesionales indicados. Buenísimo. Extremo, ¿continúa? ¿Sí? No, si quiere hay que decir. Okay. Justamente, si los que se quedaron en la clase más tarde, fuera después de las 8 el día de ayer, vieron que creo que era Carla la que tenía la consulta. Ya vio, Carla, los requisitos que se tienen que tener cuando no hay una inscripción, y va a ser la primera inscripción. Yo creo que alguien más la ayudó, ya no me recuerdo el nombre de la que la ayudó, que le dijo esto tenés que hacer de forma procesal, y le dio todo el proceso. Pero previo al proceso, yo por eso le decía, previo al proceso hay que reunir estos requisitos para el primer registro, porque eso es lo que usted necesitaba, el primer registro. Entonces, pero ese es el ejemplo que nos puso Carla ayer. No sé si todos lo escucharon, pero igual tal vez más tarde en un momento lo repite, Carla, para que esto haga sentido. Entonces, a eso es lo que voy, que aquí es donde nace este principio de inscripción. ¿Por qué? Porque nos da esas directrices
tal y como la definición del principio registral, los lineamientos que forman una norma para poder ejercer el derecho registral. Entonces, en este principio, tal y como lo establece el artículo 1131 del Código Civil, es para el requisito de la primera inscripción. Pero ustedes van a decir, no, pero si el Código Civil solo habla de bienes inmuebles, ¿va? Pero da la casualidad que, como les digo, el sistema registral guatemalteco no varía mucho. Entonces, regularmente independiente o el bien o la cosa que se quiera registrar es más o menos parecido. Hay que identificarlo, para su primera inscripción. Ángel, por favor. Licenciado, buenas noches. Yo, en relación a ese artículo, a mí me nace una duda, porque Sí. dice que en lugares remotos, pues no se solicitarán los requisitos anteriormente establecidos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando son lugares que son habitados de forma forzosa? Por ejemplo, barrancos, cosas así. ¿Cómo se hace o cómo sería el proceso para inscribir un terreno en ese tipo de lugares? ¿O eso también entraría también en este tipo de excepción? No, es que ahí lo establece. Carla, ¿quién fue la que le contestó ayer? Perdón ella no me recuerdo su nombre, pero ella tenía bien claro que hay que hacer. Brenda, creo yo que fue. Brenda, ¿está en la clase? No. No está, creo yo. Bueno, entonces te digo, cabal, nosotros ayer teníamos esa discusión con Carla y Brenda, y ella cabal menciona cuál es el proceso de decir. Carla, coméntele a Ángel, ¿qué pasa en esos lugares donde no estaba como bien formalizado el tema y qué hacemos? ¿Cómo se llama eso? Invadidos, cabal. No Son necesariamente. asentamientos. Son asentamientos, ajá. No, invasión, pues puede o no puede haber, pero ¿cómo se le llama ese derecho que yo por vivir 10 años ya puedo tener? De posesión, es el derecho de posesión. Cabalmente, entonces ponele cuando vos empezás a leer un poquito más sobre los temas de posesión, cómo nace, cómo se puede formalizar, es por lo mismo. Cuando hay áreas que no están como bien delimitadas o que no están bien identificadas, entra a veces en los pueblos, entra el RIC, y a veces acá en Guatemala, que ya está en el departamento, que está la mayoría, ¿verdad, Carla? Está como más arreglado el tema o más con orden, entra el registro mercantil en cuanto a sus matrices, a sus fincas matrices. Francisca, por favor. Y luego Daniel. Gracias. Licenciado, cuando se tiene el derecho de posesión es cuando se puede iniciar la titulación supletoria, ¿verdad? Pues, ¿O no es en ese caso? Pues Me sí. imagino que puede haber otro, pero ahí se podría. Ajá, es que ahí va a depender mucho, cabal, lo que estamos hablando con Carla, del análisis de cómo podemos llegar a tener esa posesión. O sea, quien nos dio al inicio, hay testigos o el alcalde. ¿Cómo empieza esto a surgir la necesidad de la inscripción en un registro sobre un bien que no está? Entonces, pero hay que prestarle mucho ojo a este artículo, porque ya nos dieron, ese artículo es el principio de la inscripción. Entonces eso es lo que nos va a darle el lineamiento. Entonces regularmente, por eso es que a veces los procesos pueden ser diferentes, pero los requisitos, solicitudes son más o menos iguales de lo que establece ese artículo. Por eso es que nace o se fundamenta un principio sobre este artículo. Pero igual lo vamos a ir viendo. Y con respecto a este tema, bueno, yo tengo una duda hace tiempo, se la voy a comentar rápido. Tengo yo una vecina que dice que tiene una herencia. Tiene un hermano, tiene mamá en Estados Unidos, el papá falleció, no dejó testamento. El hermano dice que renuncia a la herencia, la mamá también. Eso lo quedaría a ella. Pero dice que le sale muy caro hacer el proceso para ella, hacer el proceso sucesorio. Entonces ella me dice que el abogado le daba otra opción, pero que se llevaba mucho tiempo, que 10 años. Entonces a mí lo único que se me ocurría es que pudiese ser la titulación supletoria, pero en tal caso se pudiera hacer eso. Mira, los casos son bien específicos, pero lo que usted me cuenta, póngale una herencia, pero ¿herencia de qué? O sea, ¿de bienes muebles o inmuebles? Sí, es una casa, ajá. Ah, ok, va. No puede ser una donación mortis causa, ¿no? No necesariamente, porque la mortis causa va más que todo a bienes muebles en relación, pues, o sea, sí es un trámite mortis causa, pero
como acá lo que hay es un intestado, o sea, él no dejó un testamento. Entonces lo primero que tiene que ver es que si en realidad la casa que él, pues él era propietario, está inscrita en el registro mercantil, perdón, en el registro de la propiedad. Esa Sí es la está primera. inscrita, sí. Ah, bueno, Sí, entonces no debe durar 10 años, porque ahí lo que sí deben de hacer, eso que renuncien a la herencia, eso no lo, o sea, lo pueden decir, pero ya cuando esté el proceso sucesorio intestado, porque eso es a nivel judicial, ¿sí? Entonces es cuando el juez empieza a identificar varios temas, si la persona fallecida tenía deudas, tenía bienes, y eso cómo va ¿cómo se llama? A cargar al que va a obtener ese tipo de herencia. Ese es un gran análisis, eso es notariado, pero el tema acá es que no es un bien rústico o un bien que no tiene registro, sino que si tiene registro, lo que hay que hacer es un procedimiento notarial. Entonces póngale, a veces ¿cómo se llaman? Los leaks pueden decir muchas cosas y cuando extienden mucho tiempo, póngale, a mí lo que me interesa más es que el cliente salga rápido, ¿verdad? Que me pague rápido porque yo le voy a terminar rápido su proceso, pero hay otros que no. Y se van a dar cuenta que mientras más sea el proceso lento, más van a cobrar en cada fase. Entonces, cada quien tiene su técnica. Entonces, y esto es como el doctor, ¿verdad? O sea, siempre hay que buscar 2 o 3 opiniones o ¿cómo se llama? O vías. Para entrar le quiere decir que le tiene que comentar a otro abogado, mire esto, y a otro. Y si los 3 le dicen lo mismo, pues posiblemente ahí está la respuesta. Pero si le dicen diferentes cosas, hay que dudar desde el primero hasta el tercero. Entonces, no sé si me voy a entender, pero como le digo, es un caso muy específico que hay que analizarlo y no le puedo dar una respuesta así rápida, porque puedo tener miedo a fallar, ¿verdad? Entonces, seguimos. Cada objeto que publicita un registro principia por un asiento registral que se denomina primera inscripción o inmatriculación. Ustedes sí saben, ¿ustedes han visto alguna certificación de un bien inmueble del registro de la propiedad? ¿Sí lo han visto? Carla, por favor. Certificaciones electrónicas, ¿no? No, independientemente si es física o electrónica, o sea, la certificación. Sí lo he visto. Ya veo que cuando le extienden yo les voy a mandar una para que la vean, y cuando extienden una de esas, cabal, tiene como un orden cronológico de acuerdo a las inscripciones que puede llegar a tener un bien. Desde la finca matriz hasta el último propietario. Así es, entonces más que todo es el orden desde la primera inscripción de la finca y cómo se ha ido como que variando en el tiempo este tipo de inscripciones. Y la inscripción no solo necesariamente es cambio de dueño, sino que son también desmembramientos también, ¿verdad? Desmembramientos o pueden ser hipotecas. Entonces pueden haber varias inscripciones que pesan sobre ese bien. Entonces, pero yo les voy a dejar una certificación para que ustedes vayan analizando cómo se ve en la vida real. Hugo, por favor. Licenciado, perdone, yo tengo un caso personal, ¿verdad? Solo quisiera hacer la consulta. Fíjese que yo tengo un caso en el registro de la propiedad, de que me lo rechazaron porque dice que el inmueble posee una hipoteca, pero este inmueble se pagó desde el año 1998. Y ahorita que se quería hacer el trámite, me indican que tiene una hipoteca. Y la empresa, digamos, la inmobiliaria, pues ya no existe, ¿verdad? Entonces, ponerle la hipoteca, regularmente son los bancos que dan esos créditos hipotecarios. Habría que identificar si hay algún banco de por medio que tiene que, pues, dar un finiquito. Ese finiquito lo tenés que apuntar ahí para que ese gravamen que pesa en el bien, pues, sea analizado para que en su momento, pues, ya no esté. Pero como te digo, ahí es un tema de ver muchos factores, no solo de la inmobiliaria, del banco, sino que qué ha pasado, ¿verdad? Si es del año 1998, tenemos algo que nos diga que, porque eso pasa mucho, fíjense que nunca el banco a veces se le olvida, o la persona, porque a veces uno tiene que ser el que anda, tiene que hacer todas las gestiones, es de ir ¿cómo se llama? A avisarle al registro de la propiedad que ese gravamen pues ya ha sido cancelado. Sí, Hugo, por favor. Y licenciado, según yo estaba leyendo en
en el código, Ujú. que estas hipotecas prescriben. Esto no aplicaría en este caso, porque yo he escuchado algunos notarios que dicen que sí. Prescriben, o sea, ¿por qué van a prescribir si debes? O sea, no hay un plazo, o sea, la deuda sí tiene una prescripción, pero este tipo de deuda no es una deuda normal porque es un gravamen que pesa sobre un bien y es una inscripción que se realiza. Entonces, ahí ¿cómo se llama? A los 10 años dicen, yo no estaría tan como, como seguro de ese tema. Licenciado, pero si el banco no lo reclamó y si el banco desapareció, ese es Vaya, el problema. es que no, el problema no es del banco, el problema es del propietario. ¿Sí? El banco y todos los demás no son el problema es del propietario porque hoy por hoy pesa un gravamen donde él no puede ceder ese bien o vender, no sé, porque hay un gravamen. ¿Sí? Entonces, ahí el interesado, que es el propietario, es el que debe averiguar qué en realidad pasó. Si ya cerró el banco, pues por lo menos tiene que empezar a recopilar esa información para poderla presentar en el registro de la propiedad. Vivi Hernández, luego Héctor y ¿quién más? Ahorita les voy a decir, son 3 que me están pidiendo. Vivi, Héctor y Ángel. Licenciado, muy buenas noches. Fíjese que usted tiene toda la razón. Tiene que averiguar qué banco fue el que con el que adquirieron esa deuda, el propietario de la casa, por decir es una casa. Si esta persona ya falleció, tienen que llevar una parte del testamento, es una hoja especial del testamento al banco. Porque a nosotros nos pasó cuando hicieron la división de los bienes entre los hijos, nos pedían que una casa estaba hipotecada. El problema era que no se podía sacar porque mi mamá había fallecido. Entonces nos pedían que por favor lleváramos una hoja específica del testamento para que dieran el finiquito de esa hipoteca. Y ese requerimiento de parte, el banco nunca lo va a buscar a uno para decirle, mire, usted ya terminó de pagar, aquí está su finiquito. No, es la persona que está interesada en ese inmueble. Sí, y pónganle en el tema de la prescripción de la deuda. Gracias, Vivi, muy buen comentario. Y pues la experiencia pues hace al maestro también. Es parte del conocimiento que nosotros tenemos y ahora Vivi ya sabe qué hacer en esos casos, porque a ella le pasó en carne propia. ¿Cómo se llama? En el tema de la prescripción de la deuda sobre un gravamen, imagínense, yo compro ahorita una casa a 30 años. ¿Qué quiere decir que los 10 ya? No, o sea, no sé si se entiende la lógica, porque regularmente un crédito hipotecario no es igual que un crédito bancario o financiero, pues, sino que es diferente porque la garantía de un crédito hipotecario es la casa y hasta que no paguen el dinero, no hay un levantamiento de esa garantía. Entonces, es bien complicado decir que una deuda prescribe a los 10 años sobre un bien inmueble. Porque no sé si, ¿cómo se llama? Dice artículo 800. Sí, yo entiendo que en la ley está. Y el artículo 856 del artículo civil se debe de la hipoteca en 10 años. Pero ¿qué pasa? Decime, entonces, si yo compro una casa a 25 años o a 30. Buenas noches. Buenas. Sí. Fíjese que lo que está mencionando usted de la prescripción, por ejemplo, aplica lo de los 10 años cuando son créditos normales. Cuando son créditos hipotecarios, lo que pasa es de que se tiene que consumir o pagar la totalidad de la deuda, en este caso, siempre y cuando no haya un codeudor. Porque, por ejemplo, si en dado caso fallece el propietario, el que solicitó el crédito, pero hay un codeudor, no se puede extinguir en este caso o solicitar una prescripción porque hay un tercero que puede adquirir la deuda como tal. Y en relación de cuando muere la persona, por eso es de que ahora se aplican cláusulas de seguros. Entonces, lo que se debe de presentar en este caso es la póliza correspondiente de seguro y de validar que el seguro cubra, porque, por ejemplo, por una causa de suicidio, los seguros no te van a cubrir. Entonces, no se puede solicitar la prescripción ni la cancelación de la deuda. Entonces, el banco procede a la captura como tal del bien inmueble, ¿verdad?
Entonces, Sí. solo Yo lo que, sí, muy bien el comentario, Ángel. Yo lo que quiero que entiendan es que el banco nunca va a dejar que prescriba una deuda. Si es su bien, pues, o sea, si por eso prestó el dinero. Entonces, yo sé que la ley a veces puede ser confusa, pero en la realidad no funciona así. O sea, no, ¿cómo van a creer ustedes que va a prescribir a los 10 años y el banco no va a hacer nada? Pues, no, si él prestó el dinero, pues. Y ese bien, en teoría, o en registro le pertenece al banco sobre ese gravamen de un tema de un crédito hipotecario. Entonces, no sé, pero igual eso lo igual podemos cuando los créditos, Ujú. Sí, eso lo podemos ir viendo poco a poco, se los juro que lo vamos a ir viendo, pero necesito avanzar. Vivian, Vivian creo que estaba hablando. Ujú. Sí, licenciado, lo que pasa es que ahora cualquier cosa que usted compre sí lleva seguro. Y cuando está un bien de por medio, recogen el bien si usted no paga. Y ya no están esperando ni 3, 4 meses. Así En la es, misma cláusula dice cuándo recogen la casa a la hora que uno no pague. totalmente. Ingrid, por favor. normalmente los contratos son 6 meses. Para que inicie trámite judicial, son 180 días. Para que se inicie trámite prejudicial y de demanda y para medidas precautorias. Sí. Y en dado caso, si el banco cierra, el nuevo banco que adquiera las propiedades adquiere esa potestad de poder exigir el bien mueble. Sí, miren, a mí me parece muy bien esta discusión, pero solo para no alargarnos en el tema, regresemos un poquito al principio. Pero Ingrid, por favor, levantó la mano. ¿Quiere hablar? Perdón, que era solo como un aporte. Yo trabajo en una institución que da créditos hipotecarios y es efectivamente como dicen varios compañeros, ¿verdad? O sea, los contratos los realizan a 1 año, a 10 años prorrogable, lo cual quiere decir de que si en el año la persona no paga, se extiende así sucesivamente a 10 años. Obviamente, si la persona en esos 10 años no cancela antes de que se cumplan los 10 años, la institución va a demandar. O sea, ellos van a demandar por el bien, ¿verdad? O sea, y si se llega a morir, por ejemplo, el titular del crédito, algunas veces, como dijo el compañero, existen como pólizas de que aseguran. Ajá, exactamente, pero hay otras que no. Por ejemplo, donde yo trabajo, no. O sea, y como realmente el crédito no es que se le dé, o sea, se le da a la persona como tal, pero lo que se deja en garantía es el bien. Entonces, si él muere y no existe el seguro, pues los familiares tienen que pagar, y si ellos no quieren pagar, pues se demanda y de igual manera se prosigue el proceso para que ellos puedan ser dueños del bien inmueble. Así es, entonces como les decía yo al inicio, gracias Ingrid por el comentario. O sea, aunque prescriba y la ley no lo establezca, pero ustedes creen que el banco va a dejar que pase eso, ¿no? O sea, por eso es que esa es parte de este tipo de charlas en el derecho registral, porque a veces la ley establece ciertos temas, pero a nivel registral o procesal es distinto. Entonces, es bueno que tengan estas dudas, sí, pero no se tienen que amarrar. No, a los 10 años ya me tienen, ese gravamen ya no pesa. Inclusive, ahora trabajan también en cuestiones de como para poder recoger el bien rápido, digamos, para que no se lleve el proceso de demanda, hacer una compraventa. Entonces, las personas sí solicitan un crédito hipotecario, pero la entidad hace una compraventa y al final lo que están cancelando como intereses, ellos legalmente, digamos, lo sustentan como que si fuera pago de arrendamiento. Entonces, a la hora de que ellos no paguen, es más rápido porque solo se solicita el desalojo. Así es, entonces ya vieron, hay ciertas peculiaridades que nos va a ir dando el conocimiento legal, pero en temas registrales es muy importante porque en realidad es lo que nosotros demostramos ante terceros. ¿Cómo llegamos a una inscripción, a un gravamen y todo eso? Es el tema que va variando y por eso es necesario como conocer varias ramas, porque aquí hay varias ramas del derecho que van a ¿cómo se llama?, a intervenir en el derecho registral, que serían en las anotaciones de un bien inmueble. Por favor, Josué. Sí, licenciado, buenas noches. Fíjese que yo tengo una duda, porque en el derecho registral también van inmersos los impuestos, porque dice se vende menos el impuesto al valor agregado, menos o algo. Mi duda es, supongamos que yo le compro a una residencial y luego yo vendo esa propiedad,
¿esa sería una primera venta o no cuenta como una primera venta? Lo que pasa Pues- es de que si fuera primera venta yo tengo que pagar IVA, pero si no fuera primera renta tendría que pagar rentas de No, capital, que es sería que mucho en ver. realidad siempre pagas IVA. Lo que va a cambiar es el porcentaje del IVA, porque la primera es 12 y ya la segunda en adelante es el 3. Entonces ponele, ¿qué es lo que hacen las constructoras? Ellos compran el terreno, la finca matriz, ponele del condominio, vienen y la empiezan a, ¿cómo se llama este proceso? Donde las urbanizan y les dan, ¿cómo es? Desmembran, hacen una desmembración y a cada desmembración le asignan un folio finca en el libro, ponerle, construyen, entonces ellos registran por primera vez ese bien. Entonces quiere decir que ellos van a pagar el 12%. Quiere decir eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay licencias o sea, aquí nos metemos a un tema de construcción también. Hay licencias que hay que ¿cómo se llama? Solicitar, no solo para la urbanización, sino que también para la construcción. Entonces, ponerle regularmente, el primer dueño va a ser siempre la que construye, la constructora del bien y luego va a vender. ¿Por qué? Porque la municipalidad lo que le exige para dar esa licencia de construcción es que se construya en un plazo determinado. ¿Para qué? Para que ellos reciban un UCI. Sí, o sea, a lo que voy yo es que hay un montón de temas económicos en la construcción que van muy de la mano con el derecho registral y con el derecho tributario también en cuanto a los impuestos o fiscal, ponerle, pero van a depender los momentos. No es lo mismo, ¿sí? Que ponerle que compres por primera vez a comprar segunda vez. Entonces hay que identificar los momentos y dependiendo, porque hay veces que sí compras por primera vez, pero hay veces que no. Entonces solo ahí es de identificas qué tipo de inscripción tiene, es el tipo de impuesto que tienes que pagar. Sencillo. Cuando se genera una nueva desmembración o un nuevo número de finca es cuando sería como una primera vez. Sí, cabalmente, porque ponerle está la finca matriz, ¿sí? Y la finca matriz tiene asignado un finca foliolibro. Entonces vos lo que haces es un trámite ante notario sobre la desmembración del bien que la tenés que registrar. Quiere decir que la anotación 1, ponerle que era una finca así enorme y tiene su finca foliolibro. ¿Sí? Esa es la anotación 1, digamos, ¿verdad? Entonces ya cuando desmembras, van a haber varias anotaciones de varios bienes que los vas a registrar y así sucesivamente. Y en ese bien va a aparecer, ponerle del grande, un chiquito o un montón de chiquitos y luego de esos chiquitos va a aparecer propietarios y así se va. O sea, se va como haciendo como una red, pero como te digo, ahí lo que hay que identificar es qué inscripción le toca a cada bien, independientemente si sea nueva compra o segunda compra, pero eso lo mirás vos en una certificación y cuando vas a comprar de primera compra, 12%, segunda, 3%, terminado. Pero ahí es de ver el caso específico, ver la certificación registrada. Por favor, continuemos. Igual, Josué, si tenés más dudas, ahí los podemos platicar más adelante. Porque Claro, muchas gracias. las 7:40, nos faltan 15 minutos y son aproximadamente 10 principios. Vivi, por favor. Licenciado, perdón, entonces yo estaba equivocada. Yo pensé que si yo como persona compraba la primera vez, a mí me tocaba que pagar el 12%. Si ya después tenía otro bien inmueble, ya pagaba el 3%. No era la persona que comprara la primera vez. Sí, es que como le digo, ahí va a depender mucho el análisis que haga usted o el abogado, porque cuando uno hace ese tipo de compraventas, lo primero que hace, se recuerdan, ¿no? Que hay obligaciones previas, durante y posteriores, ¿verdad? Pero en las obligaciones previas hay mucha información que uno tiene que recopilar. Entonces, bueno, el señor A le va a comprar al B. Entonces el A lo que tiene que hacer es averiguar por lo menos pedir una certificación sobre ese bien. Si no pesan o sea, lo primerito que hay que ver es si no pesa un gravamen. Quiere decir que no me están vendiendo algo que ya está hipotecado. Esa es una. O si me lo están vendiendo, por lo menos que ya tenga yo el conocimiento de esa hipoteca. Otra es las inscripciones, porque si es la primera, a nivel de impuestos va a ser el 12%, la ley es clara. Y si ya viene la segunda, ya es el 3% y así sucesivamente. Pero como les digo, eso es ya más análisis directamente de cada bien. O sea, no podemos generalizar, pues yo a lo que voy es que no les puedo garantizar un momento donde no es específico, porque no es general. No sé si me voy a entender. Ahora, usted me está diciendo, perdón, usted me está diciendo entonces es por las veces que se registre el bien inmueble y no la persona que está comprando.
Ah, no, la persona no, es que lo que pasa que aquí es el registro del bien, o sea, por eso dice el registro de la propiedad, o sea, usted lo que va a registrar, porque yo puedo ser dueño de un montón de bienes, y no necesariamente porque tengo uno a la primera compra, entonces ya el otro que sea también a la primera me va a tocar el 3%, no, o sea, me va a tocar el 12% porque el análisis va en relación al bien, no a la persona. No sé si le contesto ahí. No, es que yo entendía que si yo como persona compraba por primera vez me tocaba que pagar el 12%, pero lo que No, le no. estoy entendiendo a usted es las veces que ha sido registrada esta propiedad. Sí, es como le digo, yo como persona puedo comprar 1000 veces, 1000 casas, ¿sí? Pero va a depender de esas 1000 casas. Si es primera venta de cada una de esas casas, o primera compra, perdón, de cada una de esas casas o bienes, sí me procede 12% por cada una de ellas. Pero póngale, si yo compro las 1000 casas, pero se las compro a un dueño anterior, a todas me va a aplicar el 3%. Pero como le digo, va a depender mucho del bien, no de la persona. Pero Nelly, yo ya le entendí, o sea, digamos, el 12% se refiere al IVA y el 3% se refiere al impuesto de timbre. Supóngase que yo tengo una finca que mide 20 metros, entonces esa ya tenía un registro, pero yo la voy a vender, digamos, ahorita voy a vender 5 metros, genera un registro nuevo, entonces como es registro nuevo a la hora de venderla, estoy haciendo una primera venta porque va a ser un nuevo registro, entonces yo pago el 12% del IVA. O sea, eso es lo que querían decir. Sí, sí, miren, pues, ¿saben qué? Les voy a dejar un ejercicio sobre eso para que lo vayamos viendo juntos y tal vez en este tema práctico que puede llegar a ser también trabajos puntos de zona, un tema práctico para que podamos ir viendo esas peculiaridades y que ustedes también vayan aclarando sus dudas. Porque a veces, como les digo, ustedes me dan un tema y yo puedo ser muy general o muy específico. Entonces, mejor verlo ya de una forma práctica para que estemos claros todos. ¿Les parece? Daniel, no, perdón, Aura, él tenía levantada la mano. Aura o Daniel. Sí, lo que sucede es de que, fíjese que en relación a la intervención de la compañera, yo creo de que hay una confusión. Yo en alguna oportunidad, a pesar que no tengo el fundamento legal, iba a adquirir un bien inmueble y el vendedor me preguntó si era primer bien inmueble que yo estaba adquiriendo y me dijo de que si era primer bien inmueble que yo estaba adquiriendo, no se pagaba IVA. Si la persona era pero eso depende de cómo la estés comprando, porque si la estás comprando por medio del FHA, ¿sí? Que es el fondo hipotecario. ¿Cómo es el FHA? Es fondo hipotecario, ya no me recuerdo. Crédito hipotecario nacional. No, es el CHN. El FHA es cuando uno adquiere Fondo de hipotecas aseguradas. Eso, fondo de hipotecas aseguradas. Gracias. ¿Cómo se llama? Es cuando uno compra su primer bien, entonces para ayudarlo a uno, o sea, porque ese fondo lo que hace es como darle la posibilidad a las personas a adquirir su primer bien, ¿sí? Entonces, ellos ahí lo que hacen es, mire, es su primera casa, ¿sí? Va. Entonces la va a comprar con nosotros. Quiere decir que el FHA va a entrar como un garante también de ese bien. Entonces, él lo que va a hacer te va a ayudar a no pagar el impuesto, pero esos ya son programas sociales, ¿sí? Yo estoy hablando ahorita en temas de registro, pero igual, como les digo, vamos a ir hablando de eso y qué bueno que me lo mencionaste. Ahí les vamos a poner una pregunta del FHA. Bueno, entonces vamos a seguir. El segundo principio que nos toca es el de seguridad jurídica. Cabalmente, como la palabra lo establece, pues es la garantía del resguardo efectivo de las inscripciones registrales. Es decir, una vez asentada en los libros, se conservan y permanecen inalterables en tanto no ocurra un acto o contrato que los afecte o modifique, ¿verdad? Esto incluye la custodia y resguardo de los libros a cargo de los registros, pero permitirá la sustracción de los folios de los mismos operando en forma manuscrita. Esto del tema manuscrito, ahí les voy a decir cómo va variando en temas de derecho registral la seguridad jurídica. Violando los derechos de propiedad, actualmente se usa el almacenamiento por medios electrónicos, ya vieron, ¿verdad? Restringiendo el acceso a medios materiales de inscripción. Este principio tiene su fundamentación en el artículo 2 de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Esto a mí me lo contaron cuando yo era procurador, me recuerdo.
Porque antes uno iba a los registros, bueno, el registro de la propiedad, y habían ciertos bienes que por la antigüedad a uno sí le daban el libro, ¿saben? Pero cuando uno pedía el libro, estaba alguien a la par de uno, o a veces ellos les tomaban como una foto bien rara, entonces solo le daban las copias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacían antes? Antes. A usted le daban el libro, y a veces pónganle, en la descripción habían varios gravámenes de deuda, no sé, y lo que hacía la gente era arrancar las hojas, y como era el libro, y si no existía ahí, pues, ¿qué? No hay un tema de, ¿cómo se llama? De un acto asentado en el mismo. Entonces, eso pasaba mucho en Guatemala antes, pero yo les digo antes tal vez en la época de sus tatarabuelos, ¿sí? Entonces, se dieron cuenta que no había una seguridad jurídica, entonces ahora todo es digital, ahora no les prestan a ustedes los libros. En el único registro que tal vez les pueden llegar a prestar los libros es en el registro de la propiedad intelectual, donde están los registros de las marcas, que son unos grandes tomos, no sé si les ha tocado oír, pero a veces uno hace consultas de eso, pero ya están digitalizando por el tema de que nadie pueda llegar a tocar esos tomos o libros, sino que ahora todo sea digital y eso aumente esta seguridad jurídica. Por favor, la siguiente, Vivian. Miren, el tiempo pasa súper rápido, nos hace falta 6 minutos. Entonces, igual yo creo que esta clase la podemos seguir el día de mañana, en temas de los principios, pero me gusta mucho que participen y que tengan esas dudas, porque para eso estamos. Y como les digo, de aquí vamos a aprender todos, y ya me di cuenta que lo que hace falta es como que la ley se mueva para ustedes. Entonces quiere decir que ustedes ya la vean en ejercicio, no directamente en la ley, porque como le digo, a veces está escrito, pero de forma, ya en la calle es diferente. Por eso es muy importante que ustedes sepan la base, pero también cómo opera, porque como les dije, no es lo mismo. En la mayoría de cosas no es lo mismo como lo establece literalmente la ley, sino que hay ciertas variaciones. El principio de rogación. Por favor, Nancy, Esther, ¿usted me puede leer el primer párrafo, por favor? Con gusto, licenciado. El principio registral solamente puede ser iniciado a instancia de parte, mediante solicitud o petición dirigida al registrador general de la propiedad, salvo actuaciones de oficio. Este principio se encuentra regulado en el artículo 1127 del Código Civil, artículo 340 del Código de Comercio. Ok. Más que todo este principio de rogación, como lo que dicen acá, es que esto es a instancia de parte. Quiere decir que tiene que haber una solicitud de la parte interesada para poder efectuar estos registros. Entonces, ¿alguien tiene el Código Civil abierto? Que me lea de forma rápida el artículo 1127 o el 340 del Código de Comercio. ¿1127 tengo la mano del civil? Sí, por favor. Sí, dice: la inscripción en el registro puede pedirse por cualquier persona que tenga interés en asegurar el derecho que se debe inscribir. Los registradores harán toda inscripción, anotación o cancelación dentro del término de 8 días contados desde la fecha de relación. Ok. Ajá. ¿Qué quieres ahí? Hasta ahí, okay. Gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que el registro por sí solo o de oficio, que como decimos esa palabra, no puede registrar, sino que siempre tiene que ser a solicitud de parte. ¿Sí? No sé si estamos claros con esto. Sí, licenciado, gracias. Sí. Va, miren, pues yo les voy a contar un tema que va muy de la mano a este principio y ustedes me dan sus apreciaciones. Fíjense que yo tuve ahorita un caso donde otorgan un poder o un mandato. Ese mandato se inscribe o se registra, perdón, en el Archivo General de Protocolos. Entonces a uno le dan una ¿cómo se llama? Una resolución o del tema de que ya está registrado el poder en el poder de registros electrónico y le empiezan a dar. Yo igual les voy a mandar un ejemplo de un mandato. Va. Y pónganle el cargo que le dan a la persona es un mandatario judicial. Quiere decir que el mandato judicial es la persona que puede llegar siempre es un abogado, pero esta persona puede representar a una entidad o una persona frente a un proceso judicial o a un juzgado, o dependiendo del acto
o el hecho que él requiera, ¿sí? A veces pueden ser específicos, a veces generales. Pero ustedes creen que si hay una audiencia, ¿sí? Donde citan, pónganle a Patito S.A. y le otorgan a un abogado un mandato judicial general para asistir a esta audiencia, porque no quiere el representante legal o el gerente general, no quiere ir, entonces manda al abogado, de acuerdo al poder que le otorga. ¿Ustedes creen que el abogado solo tiene que ir a sentarse a enseñar su poder? Mire, ya me inscribieron en el Archivo General de Protocolos del Poder, entonces yo aquí ya estoy legitimado para estar en la audiencia. ¿Ustedes creen que ese es el procedimiento o hay un procedimiento adicional que tiene que hacer previo? Recuerden que les estoy hablando de un tema que nace de la ley del organismo judicial, que es el tema de mandatos. Hay un tema que nace sobre el tema del Código de Notariado, que es el Archivo General de Protocolos, que lleva un registro de todos estos mandatos. Y también hay un tema judicial sobre un asunto litigioso que se tiene que ver. Entonces ahí hay tres momentos de un registro. ¿Ustedes creen que se tiene que registrar también en el juzgado ese mandato? Por favor, Rudy. Gracias, Lick. Previo a la audiencia tiene que apersonarse con el juez para que lo tomen en cuenta. Ah, va. ¿Y cómo te apersonas? Tiene que presentarse con el auxiliar, con su mandato y su documento de representación para que ya sea adherido al expediente. ¿Solo te presentas? O sea, ¿solo llegas y te presentas? ¿O lo tenés que...? A través de un memorial. Ahí está. Héctor, por favor. No, licenciado, era para decir que era con un memorial, pero ya está. Ajá, entonces quiere decir que también hay otro trámite de registro en el juzgado sobre esa legitimación, ¿no? O sea, no sé si me están captando el tema. ¿Y ustedes creen que esa solicitud en el memorial para personarse o demostrar una legitimidad para poder estar dentro de una audiencia en un juzgado es del principio de rogación? Porque recuérdense que hoy por hoy nuestros registros no están comunicados, unos sí, otros no, pero la mayoría de actuaciones no están conectadas. Entonces yo puedo hacer muchas cosas en un registro que tal vez el otro registro o una entidad no va a tener información. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Demostrarles. O sea, ahí uso el principio de rogación o de petición para decirles, mire, fíjese que allá en el Archivo General de Protocolos ya me dieron mi mandato, está registrado, pero yo lo tengo que registrar también en un juzgado para que obtenga esa legitimidad. Entonces son variaciones del derecho registral que hay que tomarlas en cuenta, porque como la ley a veces es como bien ambigua y dice, sí, el que tenga la representación la presenta y listo, pero no es así. Hay un procedimiento previo donde uno se tiene que apersonar mediante un memorial para que lo tomen en cuenta y le den esa legitimidad dentro de una audiencia. Entonces ahí hay ciertos criterios registrales, aunque no son registrales, sino que son de proceso. Pero si ustedes ven el proceso, pónganle el ordinario civil, ¿ustedes creen que la ley dentro del proceso les va a mencionar eso? Alguien que me dé el fundamento del proceso ordinario, donde esté que uno tiene que presentar un memorial para poder legitimar su personería ante un juez. No hay, sino que son este tipo de variaciones que nos da, ¿cómo les dijera yo? La práctica para son de oficio, ¿Cómo? Son de oficio, ¿ah? Sí, ni oficio, pues, porque uno los tiene que solicitar, tiene que usar este principio de rogación. Entonces, a lo que voy yo es que estos principios registrales pueden ser muy amplios y no necesariamente tienen que ser en un registro, ¿sí? Sino que tengan eso siempre en cuenta, que cuando ustedes tienen ¿cómo se llama? Un registro determinado, independientemente puede ser un mandato, puede ser un título, puede ser un montón de situaciones. Hay ciertas instancias donde uno los tiene que presentar nuevamente, aunque ya estén inscritos en el registro original, para que otras personas, como recuérdense que esto es para que un tercero crea que en realidad uno es lo que está diciendo de acuerdo al registro o el asentamiento que se hizo. Entonces son variaciones que las vamos a ir viendo. Como les digo, que no necesariamente todo es un registro, sino que hay ciertas cosas, como en este caso, que un juzgado
tiene que también tomar ese registro. Por favor, Joseph. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Disculpen, en el caso que estaba planteando, dijo que el notario lo registraba en el Archivo General de Protocolos y después se registraba en el Archivo General de Poderes y por último en el juzgado, ¿verdad? Eso fue lo que dijo. No, fíjate que regularmente cuando el notario lo presenta al Archivo General de Protocolos, se asienta una vez en el Registro Electrónico de Poderes. O sea, ese es el trámite que haces. Y luego de la resolución del archivo donde procede, ¿cómo se llama? El registro del poder, en este caso un mandato, también lo tenés que presentar en el juzgado para que puedan ellos saber que vos en realidad tenés la legitimación del caso. Por favor, Sebastián. Gracias, Lic. Sí, gracias, licenciado. Solo para tal vez complementar también. Y al momento de presentar este mandato judicial, solo recordar que también se debe de presentar en original o en fotocopia legalizada. Así es. Pues, para que no... Pues, el formalismo. El formalismo, correcto. Sí, y fíjese que eso es bien raro, porque yo soy notario, pues, y sé que eso es un chance para el notario. Pero imagínense, yo trabajo en seguros. Entonces, cuando a mí ¿cómo se llama? Me dan un reclamo, ciertos criterios de los seguros establecen que hay que legalizar hasta el acta de función, póngale asegurado, donde yo en realidad solo agarro mi teléfono, veo el acta, tiene un código QR, el RENAP, yo lo valido. ¿Ustedes creen que es necesario que un notario valide un documento que en realidad lo puedo validar en el registro? Es lo mismo que pasa en el juzgado. Si yo presento el original, eso debería decir, está bueno, pero tal vez a mí me da miedo presentar el original porque es la única copia original que tengo. ¿Por qué no puedo presentar una copia? No, la tengo que legalizar porque todavía el notario todavía tiene que dar esa certeza de ese documento. O sea, hay ciertos criterios que creo que a veces están como de más y solo buscan como un formalismo de antes. Entonces esta es la evolución también de este tema. Pero muchas gracias por el aporte, Sebastián. Yo les dejaba este caso porque, como les digo, para que ustedes vean la amplitud del tema y la importancia del mismo. Entonces, miren, ya nos pasamos de la hora nuevamente. Son las 8:05. No sé si quieren que sigamos o dejamos el punto acá y seguimos mañana. Y si tienen alguna duda, consulta, requerimiento, por favor hacerla, se quedan y si los demás, pues... ya se tienen que ir, se pueden desconectar y mañana seguimos. Yo igual esta presentación se la voy a subir. Feliz noche, Lee. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche, por favor. Stephanie, perdón. Hola, licenciado, buenas noches. Hola, ¿cómo Disculpe, con una consulta. Ahorita que usted dijo algo de legalizar un acta de función, me generó una duda porque en una ocasión yo estaba trabajando con mi cuñada y le pidieron una legalización de un acta de función, pero ella no me supo explicar cómo se hacía. Entonces me quedé con la duda si sí, en realidad sí se puede legalizar y cómo se hace. Sí, mire, pues ahí es una acta de legalización de documentos. ¿Cómo se hace? Pues va a depender mucho del criterio y la redacción del notario. Hay una libertad para hacer eso. ¿Qué es mi conflicto? Mire, usted puede legalizar cualquier documento como notario, cualquiera, las copias, lo que usted quiera, porque usted como notario le invierte la ley como la fe, ¿sí? Entonces, la fe notarial. Entonces, si yo legalizo algún documento o una firma, eso quiere decir que ante terceros, por fe del notario, es real lo que usted está legalizando. Y ante terceros eso tiene validez. Ese es como un pequeño registro que tenemos nosotros los notarios de todos estos hechos o actos que legalizamos. Pero póngale, mi tema era, o sea, su pregunta es si se puede legalizar. Sí, se puede legalizar. Se puede legalizar cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa. Firmas, documentos, cualquier cosa. Pero si se debe o no se debe, es el conflicto que yo tengo, porque si en un registro ya está, donde yo electrónicamente lo puedo verificar que en efecto existe esa acta dentro de ese registro, ¿para qué yo tengo que legalizarlo? Pues, o sea, ¿para qué? ¿Para qué le voy a hacer gastar al cliente? Claro, está, yo como notario voy a ganar, pues, para mí me funciona que trabaje ese sistema. Pero cuando uno ve, o sea, el cliente es el que tiene ese gasto o costo de algo que no es necesario.
Pero hay criterios, porque como les digo, hay aseguradoras o dependiendo de dónde va a hacer un trámite por el tema del acta de función, que le piden esos documentos. Entonces, ese tipo de análisis es también el que yo he hecho últimamente, que me parecen innecesarios, pero solo fue una opinión mía, Tiffany. Pero lo que podemos hacer nosotros de notario es todo. ¿Y cómo hacerlo? Como le digo, por un acta de legalización de documentos. Si usted no sabe, yo le puedo compartir pues ciertas minutas que yo tengo para hacer actas de documentos y legalizaciones de firma, que les puede ayudar, pero va a depender mucho de la reacción del notario. Gracias, licenciado. Sí, es que era mi consulta, creo que tal vez no se la planteé, pero era sobre la misma hoja de acta de función es donde se legaliza. No necesariamente, porque recuerde que regularmente todo lo que extiende el RENAP se usa en el anverso y en el reverso. ¿Qué se usa en el anverso? Pues toda la información, en este caso de la difunción, ¿verdad? Datos de identificación, causas y todo eso. Y regularmente el reverso, siempre hay como un espacio como de anotación y dice última línea y los sellos. Entonces regularmente ahí no se utiliza ni el anverso ni el reverso, sino que es por medio de otra hoja que uno hace referencia que está legalizando el documento, como hay que foliarlo, ¿verdad? Entonces uno ya identifica todo eso, que la hoja que me antecede, que son, ¿cómo se llama? Perdón que me trae, pero es que es rápido lo que estoy pensando, pero la hoja que me antecede, cuál es su uso en el lado anverso y reverso, identifican el acta de función de tal persona que se identifica con tal documento de fecha tal, y de por medio, o sea, es como le digo la reacción, pero lo está haciendo muy rápido, pero yo igual le puedo pasar un formato, pero es en una hoja diferente. Se pueden llegar a pegar, ¿cómo se llama? Timbres, o se puede firmar con sello, porque en las legalizaciones de documentos uno tiene que foliar y firmar todas las hojas y sellarlas. Entonces sí se puede sellar y firmar esas hojas, más la hoja adicional que usted está legalizando el documento. Gracias, licenciado. Entonces sí le voy a tomar la palabra, le voy a escribir para ver si me puede compartir eso. Escríbame, por favor. Licenciado, disculpe, pero solo se timbra la primera página, ¿verdad? Pues eso va a depender mucho, porque fíjate que hay unos registros que en realidad, porque a veces uno tiene, porque cuando vos timbras es porque estás como que ejerciendo el derecho de fiscal o de tributación, ¿verdad? Que el documento tiene que pagar, independientemente del trámite que vaya a hacer. Entonces, dependiendo, regularmente en las instituciones públicas son bien formalistas y bien cuadrados. Entonces, lo que te van a decir es que cada hoja que estés legalizando en el documento tiene que ir pegado a un timbre de 50, ¿sí? Y ya en la legalización del documento donde firmas, ahí van los dos timbres, uno notarial y uno fiscal de 5 quetzales, que es el impuesto que paga la legalización, más los 50 centavos de cada hoja. Pero eso va a depender mucho, como te digo, a veces del formalismo o criterios que puede llegar a tener un registro de ponerle, porque no estás obligado a ponerle ¿cómo se llama? Timbre. Un timbre de 50 centavos en cada hoja. Lo que sí tenés que hacer es foliar, firmar y sellar. Eso sí. Ok, gracias, licenciado. ¿Alguien más que tenga alguna consulta, duda, requerimiento? Licenciado, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, licenciado, solo quería preguntarle si usted nos va a impartir las diapositivas. Sí, yo cabalmente al terminar esta clase la subo. No tenga pena, María. Gracias, licenciado. María, usted la de los sábados, ¿verdad? Ya me di cuenta. Sí. Ya la caché. Jamie, por favor. Buenas noches, licenciado. Disculpe una pregunta. En la diapositiva en donde se encuentra el principio de rogación, usted indica el artículo 106. ¿De qué ley sería, licenciado? No, perdón, espéreme, ahorita le voy a decir porque no tengo abierta la diapositiva, espéreme. Del coco, creo, licenciado, que mencionó. No, 306 es, no 106, es 306 del Código de Comercio. Es el 340. Perdón, es que no tengo la vista. Es el 340 porque yo lo busqué y lo marqué.
Perdón, no tengo la... Abajito, licenciado, es que abajito hay otros dice artículos. artículo 106, ley de, está la letra D, A y DC. Derechos de autor y derechos conexos. Mira, pues, muchas gracias, ajá, licenciado. lo que pasa que le voy a explicar rápidamente para que nunca tenga esa duda. En cuanto ¿cómo se llama? A la propiedad intelectual, se divide en dos. Espérame, solo voy a buscar. Se divide en dos ramas. La propiedad intelectual es como el título, se podría decir, y las dos ramas, o toda la rama del derecho de la propiedad intelectual se divide en dos ramas, que es propiedad industrial, ¿sí? Que ahí es donde mira usted marcas, patentes, diseños de, ¿cómo se llama? Industriales, todo lo que tenga que ver con la industria. Y aparte está la ley de derechos de autor y derechos conexos. ¿Qué hace esta ley? Pero igual siempre se engloba en la sombría de, ¿cómo se llama?, de propiedad intelectual. La ley de derechos de autor y derechos conexos va a como que a velar el derecho del autor, de las obras, de los programas de ordenador, y los derechos conexos son más que todo pues las bailarinas o los bailes o el tema que va más que todo encaminado a una persona. A mí me gustaría darles un curso de propiedad intelectual porque es interesantísimo y tiene que ver mucho con el tema registral, pero es muy amplio. Entonces, pero esa es la diferencia. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Bueno, ¿alguien más tenía la mano? Carla, por favor. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Fíjese que averigüé lo que estábamos hablando ayer. ¿Se recuerda lo que le consulté de la inscripción? Sí hubo un documento, pero el documento estaba dado a una señora. Y a la hora que ella falleciera quedaba el hijo, pero ese documento se extravió cuando nunca lo encontraron. Ella murió y se extravió. Pero pues sí hay personas que ya tienen inscritos sus terrenos, sus propiedades, entonces... Sí, mire, ahí como le digo, esa investigación va a estar como bien yuca, porque como lo dijo la compañera ayer, regularmente todas las documentaciones se pierden, pues, por los años, por Ella nunca quiso dar una copia de ese documento al hijo. ¿No le quiso dar? No le quiso dar, aunque él era parte de, aunque era propietario, aunque era parte de, ¿verdad? Porque la señora, le voy a comentar, ese terreno, mi papá hizo un trámite cuando él estaba en el servicio agropecuario del ejército para que se les donara a choferes que estuvieron prestando servicio. Entonces por eso es de que era del Estado ese terreno. Sí, bueno. Entonces dentro de eso, ella tuvo ese beneficio, porque ella fue mi nana. Entonces, pero sí hubo un documento, pero no sé qué documento fue, mire, pues, ni el hijo sabe. Sí, mire, pues acá regularmente cuando el Estado cede terrenos es por medio de, ¿cómo se llama?, acuerdos ministeriales. Entonces aquí lo que hay que hacer es identificar más o menos en qué fecha pasó eso, ir a la hemeroteca a buscar el acuerdo, cuándo salió publicado, y sobre eso regularmente siempre hay como fechas. ¿Y qué es lo que nos ayuda a las fechas? Pues a ir a determinar ciertos documentos que están extraviados, y tal vez hay una lista, si el ejército tal vez tiene en sus registros a quienes le cedió esos terrenos o a quienes se los dio, y así ir desglosando ese arbolito. Pero como le digo, Carla, este tema hay que verlo bien, pero es de mucha investigación. Porque es bien interesante, porque yo he aprendido un montón de cosas, porque imagínense, me fui a meter hasta Catastro, Udebipo, y un montón de instituciones y entidades de que... pero mire, me gusta que vaya a los registros, pero el problema acá es que nunca se registró, entonces va a ir rebate. Es que yo me fui a dar cuenta que en Udebipo que no había ningún registro. Ajá, entonces acá porque lo que hay que hacer inicialmente en Catastro, a la hora de tener un servicio de agua, podría haber sido de que con ese documento se solicitara el servicio de Empagua. Cabalmente, entonces... Pero no estaba ahí, entonces de ahí fui a parar a Udebipo. Cabal. No, y aquí, mire, pues siga el orden del artículo de inscripción del Código Civil. Ajá, porque ahí es donde le dice usted qué es lo que tiene que recopilar previo a la primera inscripción. Entonces, nosotros ya identificamos que ese bien no tiene su primera inscripción. Entonces, ¿cómo lo tengo que yo respaldar? Ahí lo dice la ley. Pero todo eso tiene que usted, como le digo... Pero sí averigüe.
ir a, ¿cómo se llama? A investigar. Es un trabajo de investigación y qué bueno que lo está haciendo, porque más adelante cuando un cliente tenga el problema parecido, usted va a tener la solución. Ay, yo no voy a andar tan perdida, ya no voy a... Cabal. Pero sí, qué bueno, y cualquier cosa me va comentando, ¿yo? Sí, licenciada, muchas gracias, mi amor. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda, consulta? Si no, yo considero que ya podemos dar por terminada la clase. Para mí es un gusto siempre saludarlos y yo les subo la presentación en un momento y como les digo, vamos a empezar a ver temas prácticos para que nos podamos entender mejor, porque son muchos problemas a la vez, muchos requerimientos que a veces son muy específicos y yo puedo caer en error a la hora de tal vez dar mi opinión, pero como no conozco todo el problema o toda la situación, puedan haber este tipo de situaciones. Entonces a mí lo que me interesa es que ustedes también analicen ciertos parámetros para que ustedes puedan llegar a determinar esa solución, porque van a ser abogados y notarios, igual que yo. Pero nos da las luces, licenciado, eso es lo importante. Cabal, pero buenísimo. Entonces, pasen feliz noche y nos vemos mañana. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.